¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando usted nos esté mirando, ¿no? Yo soy Ricardo Luis Acebal, el programa se llama Identidad. Buscamos la raíz de la identidad cultural nuestra desde distintos puntos de vista, por varios lados la buscamos, ¿no? Y estoy aquí con usted gracias a el señor Juan Manuel Pereira Benítez, que es el que comanda el Instituto de Culturas de Almirante Brown, y aquí los compañeros en estudio, audio Sebastián Contreras, video Fernando Barrios, director de ALT es don Jorge Massimini. Y yo hoy voy a presentarles un libro. Ramón Félix Sanz Estebarena lo ha titulado Orgullo y soberbia. Otro camino es posible e imprescindible. Novela histórica argentina, 135 años. De acuerdo a lo que estamos viendo en esta foto ahora. Este libro justamente trata de un tema al cual usted no le tiene que tener miedo, porque es de sencilla lectura. Aunque el título diga eso de los 135 años y uno se imagine algo muy duro, ¿no? No es así. Es sencilla la lectura, decía. Sobre todo para quienes tenemos en claro qué es nuestra patria argentina. Para quienes hemos celebrado hace pocos días el 9 de julio, por lo que significó en su momento y significa hoy. Tener una patria como se expresó en Tucumán el 9 de julio de 1816. Una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Pocos días después, y a propuesta de don Pedro Medrano, se aprobó un aditamento a la declaración original. Una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y de toda otra dominación extranjera. Creo que quedó claro, ¿no?, que los delegados a ese congreso, representantes de, atención, las Provincias Unidas en Sudamérica, no estaban de acuerdo en cambiar algo para que nada cambie. O sea, no cambiar de perro ni de collar, sino de ser libres en serio. Pero antes de comenzar a dialogar con nuestra visita de hoy, Ramón Sanz, deseo remarcar la importancia que tiene para la definición de qué es o qué compone nuestra identidad cultural el hecho de estar informados acerca de nuestra historia. Porque la historia, según Norberto Galasso, es el relato de los sucesos, así como de su encadenamiento ocurridos en el pasado. Crónica histórica es la simple información de los hechos sucedidos. La historia, en cambio, relata los hechos ocurridos, pero explica su articulación. Es decir, interpreta las causas y efectos de los mismos. ¿Qué tal, Ramón Sanz? ¿Por qué escribiste este libro que hoy Identidad presenta a sus oyentes y videntes? Hola, Ricardo. Bueno, gracias por el espacio y por este momento para poder explicar un poco la historia de este libro. Y bueno, lo escribí como una síntesis de muchos años de estar estudiando la realidad argentina y tratando de expresar lo que nos pasa a nosotros. Los personajes de la novela son personajes comunes, en este caso inmigrantes que provienen de España, y que desarrollan su vida cruzando su vida personal con todos los hechos que pasaron esos 135 años en la Argentina. Bueno, ahora en el libro que vamos a ver enseguida, que podemos ver su tapa destacada aquí por la imagen, digamos que vos le dedicás una considerable cantidad de páginas a la historia de tu abuelo Ricardo, que no soy yo, aunque soy abuelo, ¿no? Sí. Y hay una frase en letras blancas, sobre todo sobre fondo negro, letras blancas sobre fondo negro, que figura en cada una de las páginas de tu libro: La colonia argentina, 135 años de historia. Claro. Este libro juega con muchas imágenes muy reales nuestras, yendo y viniendo desde la diferencia entre ser colonia y no ser colonia.
entre tener un proyecto de país que haga que la gente en ese país viva mejor, o abandonar y perder el proyecto de país y quedar dominado por los intereses ultranacionales que siempre tienen algo que quitarnos, como basta mirar la actualidad para darse cuenta que siempre, aunque estemos mal, siempre tenemos algo apetecible. Y entonces esto empieza con una colonia agrícola, una colonia de un grupo de inmigrantes que vienen en su carácter de arrendatarios a trabajar la tierra, porque en esos momentos de las tierras que se habían ganado con las guerras de Roca y todas las conquistas, había inmensidad de tierras que los sectores dominantes, sobre todo de Buenos Aires, dieron mucho todo eso en arrendamiento. Bien, ¿qué te parece si vamos ambientando esta primera respuesta acerca del abuelo Ricardo viendo algunas imágenes? ¿De qué lugar de la provincia de Buenos Aires? A ver, empecemos con don Ricardo. Sí, estamos hablando del abuelo porque el que lleva la guía de la novela es un nieto que, bueno, ya hacía muchos años que no vivía en este pueblo, tiene un recorrido como profesional, como economista, como docente, y vuelve al pueblo por un cumpleaños del abuelo. ¿Qué pueblo es? Es un pueblo imaginario, porque hemos buscado que sea un pueblo que represente a muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires y la misma historia, pero sin vincularlo con ninguno en particular. Está ubicado al oeste de la provincia de Buenos Aires, más al oeste de lo que fue en su momento la zanja de Alsina. Uh-huh. Y es un pueblo que creció a partir de el desarrollo agrícola de una colonia que cuando llegó era campo travieso, no había nada construido ni nada que se estuviera trabajando. Y en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde ya la provincia tiene sus ondulaciones en el relieve y ya no es tan abundante en lluvias como el centro de la provincia, esta gente va creando una colonia agrícola y va desarrollando sus familias al mismo tiempo que va creciendo su economía y va creando mecanismos como la cooperativa agrícola, mecanismos que les permiten ir capitalizando en el propio pueblo los ingresos que genera su tierra. ¿Qué lugar sería de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pueblo, qué ciudad? Y sería como hacia el oeste de Trenquelauquen, un poco más ubicado, más cerca del límite de La Pampa, y digamos, ahí está ubicado como que llegaron los ramales ferroviarios a comienzos del siglo XX a esos lugares, y fueron fundamentales para el desarrollo de la producción lechera, que es una de las cosas que hacen en ese pueblo. Y también fue dramático el momento en que se levantaron los ramales ferroviarios que hicieron que el pueblo perdiera la posibilidad de llevar su leche a los centros más poblados, ¿no? Bueno, a ver, yo voy a leer un tramo de la página 50 que se llama, punto 13, La salud de don Iñaki, seguida desde Buenos Aires. Y dice lo siguiente, acá Ramón Sanz. Entre los años 1939 y 1942, don Ricardo vivió en Buenos Aires en la casa de su hermano Francisco y completó sus estudios de abogado para graduarse como tal en noviembre de 1942. Fueron años de mucha preocupación por la salud de don Iñaki, ¿no? Uh-huh. Sí, Iñaki era el papá de este abuelo. Nombre vasco, ¿no? Sí. Iñaki Arrayúa. Hombre que provenía de un pueblo bastante heroico del País Vasco que se llama Eibar. Ajá, sí. De ahí provenía la familia. Iñaki fue el papá de nuestro abuelo protagonista. Y claro, la idea es ubicar este abuelo que nació en 1913, fue el primero que pudo asistir a una escuela, Uh-huh. fue el primero que fue a una escuela secundaria, después fue el primero que pudo ir a una universidad. Ajá. Y esto tiene todo un sentido detrás de aquellos que continuaron, aquellos colonos que vinieron hacia fines del siglo XIX y fueron creando la nueva estructura de clase media que se hizo fuerte a partir del irigoyenismo y de la ley Sáenz Peña de 1916, ¿no? A ver, vamos a ver unas fotos ahora también. Y justamente
yo quiero que vayamos contando, porque esto trata de la ciudad de Buenos Aires, donde le tocó vivir a este hombre, ¿no? Sí, Ahí, sí. ahí estamos viendo una característica Sí, foto de barrio, un, del Trocén, ¿no? Medio del Trocén. sí, eso es cuando se creó la Diagonal Norte. Claro, Y claro. Sí, sí. tuvo una similitud con la Gran Vía de Madrid. Con esta ciudad le tocó vivir a él en esos tiempos, en esta Sí, ciudad así, como la que estamos viendo. claro. A él, en esa época, Mm, y estudiaba en la Universidad de Buenos Aires su carrera de abogado y frecuentaba Boedo antiguo, el Boedo de San Juan y Boedo, ahí donde, está, donde claro. tuvo contacto con Homero Mansi, Ajá, con, digamos, en otro café también con otros poetas de la época, ¿no? sí, sí. Y, y ahí recibe toda la influencia y la inspiración de alguien al quien admiró mucho él, que fue Alfredo Palacios, y Claro. todas sus luchas por la justicia social y las leyes El que fue que después primer fueron diputado socialista de el primer América diputado Latina. socialista y que, bueno, impulsó muchas leyes Mm. a favor de los más Se- débiles, sobre todo de los Fue electo por inmigrantes el y barrio de La Boca. por el barrio de La Boca. Sí, Bueno, y acá estamos viendo un teatro de revistas. sí, que existió en la avenida Boedo, a una cuadra de la avenida San Juan, Ajá. y que era, bueno, muy frecuentado por la juventud de este abuelo, que iban con... Tenía un sobrino que en realidad era hijo de un hermano mucho mayor, y con eso se hacían sus aventuras con la bohemia de Buenos Aires y el tango de Buenos Aires, simultáneamente a que iban vinculándose. Su primera aproximación a la política la hace con el Grupo Forja. El Grupo Mm, Forja, sí. como Homero Mansi le dice en un momento a mi personaje de la novela, le dice, nosotros somos intransigentes, Mm, que era para decirle nosotros sí. nos apartamos de la línea radical que pactó con los conservadores Ahí está, sí. y creó la concordancia Sí, sí, sí. del gobierno, Una traición, sí, a una los traición radicales. ya... Yo no es por mandarme la parte por la edad que tengo, ¿no? Pero yo a María Esther Gamas la conocí, a Mario Fortuna ajá, también. sí, Susi Derqui no me acuerdo, pero no, no, pero, bueno, esos dos eran primeros. las obras, yo cuento ahí en el libro algunas de las obras que se hacían en ese teatro. Sí. Este, y bueno, entonces el abuelo en esa época alternaba su pasión por el fútbol y el San Lorenzo y su pasión por la política y los derechos sociales y al mismo tiempo desarrolló su carrera para recibirse de abogado y luego finalmente volver al pueblo donde se casa. Esta es la historia. El recurso de toda la trayectoria de él es hacerlo aparecer a él en lugares que conocíamos de la historia. Ujú. Si en el bar de San Juan y Boedo estaba Homero Mansi, este hombre se acerca y habla con Homero Mansi. Claro, Entonces, claro. y Homero Mansi le habla, bueno, Sí, con la visión que él tenía de la sociedad de esa época, claro. y de ahí nacieron los tangos, ¿no? Sí. En esas mismas mesas de ese bar se acuñó el tango sur, por ejemplo. Claro, ¿no? la pucha. Che, y yo, vos ¿cómo hiciste para escribir este libro de 135 páginas que abarca tanta historia argentina? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer todo este laburo? Bueno, yo tengo 74 años. Me tenés que tratar de usted a mí, que yo soy mayor que vos. Y yo diría que hace como 50 que me interesan los temas nacionales. Ajá, Y este libro es una síntesis. sí. Yo lo escribí cuando ya arreciaban las ideas de que hemos estado siempre equivocados, que desde Leandro Alem para acá nos hemos equivocado siempre. Bueno, hay Este, uno que no sé si vos lo conocés, un tal Milei, que dice que Sí. tenemos que volver hasta antes de Claro, Leandro Alem, ¿no? sí, Tenemos que claro. vivir como se vivía en los años del comienzo del siglo Sí, XX. sí. Y entonces, cuando te pones a leer, ahí encontrás, por ejemplo, que dicen las elecciones se hacían por voto cantado y Sí. por menos del Vos 1%, ya votaste, le decían los claro, paisanos. menos del Iban a 1% de la población votaba. Iban a votar y le decía al tipo que estaba en la mesa, fulano de tal, vos ya votaste, andate a tu casa. No, sí, sí. Sí, así era las Y elecciones. esa era la democracia que tenían, ¿no? Claro. Y a esa democracia parece que quieren volver. Hasta que ganó Don Hipólito, que ahí Claro. para algunos fue el atraso de la Argentina. Tenían que haber seguido los otros, vos ya votaste. Claro, sí. Pero lo que pasa es que cuando uno ve, cuando hacen ese censo de 1869, que fue el primero, había 1.800.000 personas en el país y dice el censo que el 10% era blanco, Sí. ¿no? Ajá. O sea que ellos
ese era el país que les gustaba, el del 10%, claro. menos de 200.000 personas blancas, que eran en realidad los descendientes de los primeros españoles, digamos, ¿no? Sí, sí. Y las familias patricias de Buenos Aires y de las capitales de provincia, ¿no? Y claro, pero después cuando hacen el siguiente censo se encuentra que ya son 8 millones y 6 millones son extranjeros. Y entonces cuando ellos querían hacer un país donde mandaban la carne, mandaban el trigo y portaban todo lo que necesitaban, cuando ya no eran 200.000 los que querían comer, sino ya se trataba de 7, 8 millones que querían comer, había que empezar a desarrollar producción nacional. Claro. Y todo eso está contado acá. Claro, está contado así despacito, pero está bien contado. Bueno, y acá hay algo que yo te quiero marcar que dice en la página 74, el relato del orgullo y la soberbia. Sí. Dos palabras que también figuran en... Sí, que a veces parece que es lo mismo. No sé. El título del libro es justamente Orgullo y Soberbia, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿A qué se refiere? Justamente por lo que vos decías antes, con mucho deseo de que los jóvenes lo lean, se interesen, no se aburran porque los abruman con datos de la historia. Usé un recurso que es que el abuelo le va contando historias a sus nietos, ¿no? Rol que también me siento cómodo yo ahora contándole a mis propios nietos, ¿no? Entonces lo hice al abuelo contar anécdotas de este tipo, y él lo que cuenta ahí es que le dice a sus nietos, en este pueblo antes teníamos orgullo, teníamos una familia que era orgullo deportivo, orgullo patriota, orgullo sensible, toda la familia era una familia orgullosa de su identidad. Y dice, esto empezó muy mal cuando llegan los soberbia, que los soberbia cantaban una canción que decía algo así como que todo se puede comprar y mucho mejor si lo haces sin trabajar. ¿Ah? Y entonces ya no les interesaba que los jóvenes o hicieran deporte, o tuvieran ideales, o que supieran de la historia argentina, y preferían encerrarlos con máquinas que repetían músicas todo el tiempo, y entonces cuenta el abuelo que el pueblo empezó a decaer porque ya no había ni identidad ni orgullo. Lo que había era una soberbia basada en el poder del dinero, básicamente. Bueno, acá estamos viendo una foto que es toda me parece una síntesis gráfica hermosa, por lo que se ve, y que además nos está mostrando esa carreta y esas ruinas de algo ahí, ¿no? A la derecha. Sí, es como cuando llegaron, venían en carretas y vinieron y fueron sembrando y haciendo crecer el país, claro, y desarrollando industria, porque en la historia se cuenta que el propio pueblo llegó a tener una industria láctea muy importante que ocupaba más de 400 personas en aquellos momentos. Y las imágenes expuestas son de las fábricas abandonadas, del industricidio, que tiene una larga historia, porque el industricidio no... ahora lo estamos haciendo en gran escala. Ahora de nuevo, el industricidio, sí, exactamente. Pero el industricidio también existió en el gobierno militar, en la dictadura, en el gobierno de Martínez de Oz. Y todo lo que sean gobiernos de orientación liberal o conservadora, como decíamos antes, en la época de Menem, apuntan a lo mismo. Ahí contamos la historia de cuando el daño que le hace al pueblo y la desaparición del ferrocarril. Cuando dice la historia nacional vista desde la zanja es la zanja de Alsina, ¿no? La que dividió tierras. Sí, el episodio ese de la zanja de Alsina, que está contado con bastantes detalles en el libro, es interesante porque, por un lado, el propio José Hernández en su Martín Fierro relata la vida de lo que llamaban los reclutados. Los reclutados eran mestizos de La Pampa que los reclutaban en forma forzada para poder desarrollar esa zanja que hicieron en 1876. Esa zanja es una zanja que se planificó para que fuera desde Bahía Blanca hasta el sur de Córdoba, llegó a tener casi 400 kilómetros de distancia y fortines cada 4 kilómetros. Se concibieron con la idea de decir, hasta acá llega el país. Prácticamente para los sectores poderosos de Buenos Aires, el país llegaba hasta la zanja de Alsina, que estaba un poquito más allá de Trenquelauquen, digamos, ¿no? Pasaba. Si uno va por la ruta 5, te ve algún cartel pasando Trenquelauquen que dice, por aquí pasaba la zanja de Alsina, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces la idea era, bueno,
nos ponemos de espalda a la zanja, miramos hacia el exterior, todo lo que se produzca acá se lo vendemos a Inglaterra. Exactamente igual que ahora a través del río Paraná, que ahora le dicen la Sí, hidrovía, sí, ¿no? sí, la hidrovía. La hidrovía es Mirando siempre para afuera. un enorme canal, sí, pero sobre todo... En lugar de la zanja de Alsina, del río Paraná. Claro, Sí. porque yo cuento ahí los ferrocarriles. Scalabrini Ortiz había relatado muy bien cómo se diseñó todo el entramado de ferrocarriles orientado a ese proyecto. Ese proyecto era exporto todo a Inglaterra y entonces necesitaba la salida por el puerto mediante las líneas de ferrocarril. Ahora un porcentaje muy alto de lo que sale hacia el exterior va a estar gobernado por los que van a decidir qué dragado va a tener el río Paraná. Es decir, ya no es una decisión soberana, eso va a afectar muchos sistemas de producción y obviamente la ecología de todos los pueblos cercanos. Claro. Y bueno, es la nueva vía para exportar. Bueno, recién estábamos mostrando una foto también de los campos, donde se veían ahí. Sí. Bueno, justamente hay una de las partes del libro, que en la página 79, dice la vida familiar en la colonia. Entonces hablaba un poco de lo que vos estabas explicando antes, ¿no? Sí. De cómo eran esos campos posteriores a la zanja, ¿no? Sí. Y que bueno, y que ahí es justamente donde se desarrolló todo ese proyecto de país agroexportador, que solamente beneficia a un sector minoritario y que la mayoría no sabemos, hoy por hoy no sabemos qué es lo que sale por el Paraná tampoco, no sabemos, se dice que salen millones de toneladas, qué sé yo, de granos. Hay que ver las bodegas, qué es lo que llevan también. Sí. Claro, sí. Sí, yo lo que trato en el libro es demostrar que en paralelo con aquel proyecto de lo que era la generación del 80, a partir del desarrollo del cooperativismo agrícola y a partir de la industrialización del producto en su fuente, como fue la fábrica lechera, todo esto dio lugar a una gran cantidad de puestos de trabajo y a un desarrollo que no es el que habían pensado cuando los trajeron. Cuando los trajeron para que sean arrendatarios, que el 80% fuera a mano del propietario de la tierra, que no fueran protagonistas, que no quisieran votar, que no quisieran una reforma universitaria, que se quedaran ahí en el campo cediendo el 80% de lo que producía. Por eso cuento que fue muy importante en 1902 el grito de Alcorta, Claro. que el sur de la provincia de Santa Fe, donde los arrendatarios se levantan y dicen, bueno, basta, hace más de 30 años que trabajamos y no nos queda nada, y todo va para el señor que está en las grandes ciudades viviendo a costillas nuestras. Ahí ese grito de Alcorta fue decir, aquí estamos, los continuadores, los inmigrantes, queremos ser protagonistas, queremos ser otro país. Y yo cuento ahí que cuando el abuelo era muy pequeño, él recitaba el preámbulo de la Constitución en el patio de su casa y levantaba la voz para que lo escuchara su papá, don Iñaki, cuando le decía para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿no? Claro, entre ellos don Iñaki. Entre ellos don Iñaki y toda su familia, ¿no? Claro, claro. Ese es el proyecto de país que dio este abuelo, que ya lo hacemos muy viejito y ya que casi no puede ni hablar, como una imagen también de lo que nos pasó como sociedad y como país, ¿no? Bueno, en 1976 llegó la dictadura, ¿no? Esa atroz, digo, la dictadura con la A en mayúscula, las dos letras. Sí, con negrita, sí. Claro, porque es una barbaridad lo que fue eso, dictadura más feroz. Y justamente ahí se instaló el discurso otra vez de la libertad para los negocios, ¿no? Como dice acá el libro, acompañada de terrible represión y la eliminación de derechos civiles. No hace más que reiterar todo lo que vos estabas planteando recién, es decir, siempre un país para una selecta minoría, para decir que nos va bárbaro, que somos el granero del mundo, que somos todos esos cuentos chinos. Ahora mismo nos están diciendo que hay un superávit de... los minerales raros serán el reemplazo del trigo del principio del siglo. Y después viene la apropiación de tierras directamente, de terrenos, de provincias incluso, ¿no? Bueno. Ahí justamente en esa dictadura de 1976, y yo cuento, bueno, por empezar hay un episodio que una de las hijas del abuelo vive un secuestro de su pareja y un momento muy duro, muy doloroso para ella también y para toda la familia. Y pongo a propósito que cuando un momento los detiene un retén militar y bueno, están todos muy asustados,
Y cuando pasa la escena y llegan de vuelta al pueblo, encuentran que en la luneta trasera le habían puesto 2 calcos. Uno que decían achicar el Estado es agrandar la nación, Sí. y otro que decía los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Sí, me acuerdo. Esas 2 cosas es que se las repetían permanentemente, y bueno, ellos lo viven, digamos, se miran entre ellos y nadie atina a decir nada, porque en realidad después de lo que habían vivido, en aquellos años me acuerdo que hacían una propaganda en televisión donde ponían una silla fabricada en Argentina, venía alguien, se sentaba y se caía. Y se rompía la silla y se iba al suelo. La silla y se iba al suelo. Entonces eso era la desastrosa industria argentina, sí. que basta con mirar todo lo que ha pasado en muchos países del mundo desde ese momento hasta ahora para ver cómo se construyó y solidificó la industria. No se la destruyó, que fue lo que se hizo acá, digamos, ¿no? Bueno, y dejo para el final de esta presentación las notas, que desde la página 233 hasta el final de tu libro están aquí, la página 233. Todo esto que estamos hablando en gran parte se lo dedicamos a lo que cariñosamente llamamos los pibes, ¿no? Es decir, los jóvenes que hace años que le vienen convenciendo de que no hay que leer más libros, que hay que dedicarse nada más que al TikTok y todas esas porquerías del WhatsApp, y que es mucho tiempo perdido leer libros. Bueno, yo les recomiendo que se acerquen a este libro, aunque sea, léanse 2 paginitas por día, aunque sea, ¿no? Y vayan viendo todo esto que le está diciendo Ramón aquí, porque esa es la base para entender el país en el cual estamos viviendo, nuestro país, nuestra patria. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Si no entendemos el pasado, no entendemos nada. Sí, entonces, hay un hilo conductor en todo esto, en realidad además reaparecen, ¿no? Yo el otro día escuchaba que hay un movimiento de ultraderecha en Estados Unidos que quiere eliminar el voto femenino, ¿no? Sí, estamos. Y en el libro yo voy contando cómo se van dando las luchas sociales. Cuando Alfredo Palacios impulsa el voto y finalmente se hace con la ley Sáenz Peña, hubo muchos discursos y mucho esfuerzo por meter el voto femenino. Pero cuando llegó el momento, los diputados masculinos no quisieron voto femenino, ¿no? Y entonces, cuando hablan de que quieren volver a que no haya voto femenino, quieren que no haya voto universal y secreto, quieren volver a cuando votaba el 10% de la población. Sí. Ese es el regreso que cada vez que nos mejor, cuentan, digamos, ¿no? Cada vez vamos mejor. Este, Yo ahora quiero que también, dedicado sobre todo a los más jóvenes, ¿no? En la página 329, un apartado que se llama Reforma Constitucional de 1994, que está vigente hoy, en 2026, y que no significa ni, al contrario, no es mejor que la Constitución de 1853, es mucho peor. Si la del 53 tenía cosas pasadas de moda, esta directamente tiene trampas por todos lados, y bueno, no es casual quiénes fueron los que la promovieron, esa reforma, ¿no? Por algo donde Vares renunció cuando era delegado de la provincia de Neuquén, se apartó de esa reforma porque era un desastre, y los resultados los estamos pagando, ¿no? Ahora mismo. Seguro. Pero digamos, en página 329, apartado Reforma Constitucional de 1994, y después otra parte que recomiendo, lo tengo acá anotado porque es muy largo el libro, no es muy largo, es importante, son muchas páginas, calculen, son 340 y pico, ¿no? Sí, algo así, sí. Algo así son. Entonces yo por eso traté de que va a ir separándolo en partecitas para que lo vayamos gustando, ¿no? Por ejemplo, les recomiendo leer las páginas 335 a 342. Y a ver, yo diría que estamos otra vez viviendo una situación como la que estábamos nombrando hace un rato con aquellos tiempos del abuelo y de Don Iñaki y todo. Sí. Bueno, de nuevo lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a repetir historias, no? Claro. ¿Cuándo nos vamos a plantar? Y vamos a decir, bueno, tenían razón aquellos de la asamblea de Tucumán cuando decían fuera del dominio español y de todo otro que quiera dominarnos de afuera, porque estamos viendo esa segunda parte. De España ya no dependemos, pero sí dependemos de otro que nos está poniendo la bandera norteamericana en el monumento de la bandera argentina, o que nos está poniendo la bandera de Israel en el monumento de la bandera argentina. Entonces, evidentemente, o tomamos una medida o olvidémonos del país que tenemos, ¿no? Sí, el libro es, como diría Teresa Parodi, un canto desesperado, una canción urgente
porque claro, uno ve cómo van ocurriendo los hechos y tratar de rescatar la historia argentina con otra visión distinta a la que nos quieren vender, y que eso sea una base para decir, ¿es posible? Claro que es posible. Yo cuento una pequeña historia porque personal, pero que ahora que está de moda Noruega después de eliminar a Brasil, Sí. porque mejor nos referenciamos con los ejemplos del fútbol Sí. que atraen. Yo en 1992 estaba trabajando en la provincia de Neuquén. Ujú. La provincia de Neuquén recibió una cancelación, en ese momento se privatizó YPF, y entonces se llegó a un acuerdo con las provincias de darle unos bonos, que casualmente Cavallo lo llamó Bocón, Sí. y la provincia de Neuquén había recibido 680 millones de dólares en bocones. Él era medio ojón más que bocón, ¿no? Cabal. Y entonces con un grupo de profesionales dijimos, esto es la oportunidad que tiene la provincia de hacer un modelo de desarrollo, y creamos una idea de un fondo de inversión con lo que se venía de la renta petrolera. Por supuesto que las pequeñeces y las ambiciones de un pequeño grupo de dirigentes no quiso saber nada con eso. Esos bonos se perdieron, en menos de un año ya no lo tenían más. Pero resulta que en 1992 Noruega descubre petróleo en el Mar del Norte. ¿Y qué fue lo que decidió Noruega? Que toda la renta petrolera tenía que alimentar la felicidad y el bienestar de su pueblo. Bueno, y entonces, así empezó el petróleo en la Argentina. Claro, porque claro. estando Don Hipólito, cuando se funda YPF, Sí. enseguida se pensó en eso y se concretó en eso. Claro, Porque claro. en aquel tiempo, que éramos mucho menos habitantes, Sí. pero la renta que dio el petróleo sirvió para mejorarle la vida a un montón de argentinos, ¿no? Claro. Al revés que ahora, que al parece revés que ahora. nos va peor. Desde el 92 hasta acá, Noruega tiene un fondo de inversión que es el fondo de inversión más grande del mundo, Claro. y paga totalmente con la renta, con los beneficios de ese fondo, paga totalmente el presupuesto de educación, salud, jubilaciones y bienestar de la población. Bueno, No tiene que pedirle ningún préstamo al Fondo Monetario para pagar las jubilaciones. No. Lo hacen solitos. chicas y chicos, sobre todo, y por supuesto las chicas y chicos de mi edad, como la de la edad de Ramón, Sí. también somos todos chicas y chicos, Sí. y chiques, como dicen ahora. Sí. Bueno, digamos, leamos, chicos, leamos Orgullo y Soberbia, leamos aquí hay mucho para aprender, hay mucho que nos explica la realidad esta que estamos viviendo, cómo arrancó. Y ahora vamos a ver unas fotos que son de la presentación de este libro, de cómo se fue presentando el libro, ¿no? Vamos a ir viendo. A ver, ahí tenemos... Esa es una presentación en Vicente López, en la Quinta Trabuco. Claro, ahora... Esa es otra presentación en Los Molles, San Luis. Ah, mirá, Los Molles, el Pago de San Luis, donde está viviendo Santos Vera Guayama. Sí, Le mandamos sí. un abrazo a Santos. Sí, los chicos de la Biblia, la verdad, un amor. Y ahí está el hombre acá, el invitado, Sí, explicando. luciendo. Sí, en general yo en mis presentaciones, hay tanto para contar lo que dice el libro, Sí. yo lo que más me trato de concentrar es que estoy convencido que el gran problema es que parte, sobre todo de la clase media, compró el discurso que le va en contra. Sí. Porque si en el año 75 el 70% de la población era clase media y al día de hoy no llega al 20%, Sí, hay algo que están dando mal ahí, algo ¿no? que está mal. Sí. Compárenlo el discurso equivocado. Sí. Y pensar que hay muchos de esos que están que han bajado al 20, que siguen sosteniendo que hay que esperar un poco, que hay que Que tener hay que paciencia. esperar y que hay Sí. que darle tiempo y que la culpa la tiene no sé quién, pero nunca ir a la real causa de los problemas, ¿no? Que eso, Bueno, a ver, ¿tenemos una más de presentación o se terminaron acá? No, acá está el libro. sí. Este es el libro, paisanas, paisanos. Vamos a tenerlo en cuenta porque nos hacen falta muchos datos que hay ahí adentro y que nos llevaría un montón de programas poderlos contar a todos. Así que hemos tratado de ser lo más resumido posible. Y bueno, yo te voy saludando ya en cámara, Ramón, que nosotros nos estamos viendo en cualquier momento, y ahora gracias por haber venido, por haber estado hoy acá con nosotros. Ramón? Bueno, gracias Ricardo. Yo siempre a disposición de quien tenga interés en profundizar el libro.
se me ha convertido como en un apostolado de la verdad y de la identidad nacional, ¿no? Había una foto más que nos mostraba unos datos, ¿no? Ahí. Sí, porque hay una versión del libro que está en ebook, que el que no, es mucho más barato que el papel, y el que lo quiera lo pueda acceder. Hay un link, si no lo tiene. Ahí está, mira, ahí está. ¿Sí? A ver si contamos algún detalle de esto que estamos viendo, para que usted, que está viendo el programa, tome nota, ¿no? Si quiere conseguir el libro, ¿cómo puede hacerlo? Bien, fíjese. Sí, bueno, esto es todo a pulmón, así que todas las versiones en papel que hay, las pagué yo, Bueno. no hay nadie que auspicie nada. Vos sí, porque sos un hombre de dinero. Sí, pero esa versión es un ebook que les permite bajarlo, y a mí me gusta más el libro en papel, pero bueno, es mucho más económico ese libro. Bueno. Y bueno, el que quiera lo puede acceder. Y también ahí estaba el contacto mío, quien tenga interés, a disposición para charlar y para también acercar un ejemplar del libro, ¿no? Bueno, muy bien. Así fue este programa de hoy, paisana, paisano. Yo me voy despidiendo de ustedes, como de costumbre, con la mayor cordialidad, y espero que le haya resultado interesante todo lo que le hemos contado hoy aquí con mi invitado Ramón Sanz, y espero que nos encontremos la próxima, siempre acompañados por esta música tan hermosa del León Gieco y las Maestras de Jujuy. Hasta la próxima. Gracias. Es como una flor que se abre en la piedra, es la historia cercana a la memoria.